¿Alguna vez te has culpado por tus errores y piensas que esta situación va a seguir para siempre? Si es así, te recomiendo que escuches este episodio donde hablaremos sobre cómo poder aceptar tus errores y seguir adelante. En este episodio hablaremos sobre la aceptación de los errores, ya sea que lo hayas dicho o incluso las conductas que realizas y al final lo lamentas. También exploraremos las razones detrás de la culpa y cómo los errores lo tomaremos como un aprendizaje. Además, hablaré sobre algunas estrategias efectivas que pueden ayudarte con esta parte de la culpa cuando estamos pasando por cuadros de ansiedad. Annyeonghaseyo, yo soy Andrea Torres, psicóloga. Bienvenidas a Join Mis Pensamientos, un podcast para modificar la ansiedad. En el episodio de hoy hablaremos sobre los errores y cómo lo podemos transformar en aprendizajes para este crecimiento personal. Y primero vamos a empezar con la parte de aceptación y sería como la capacidad para asumir la realidad, ya sea con una situación agradable o desagradable, sin intentar cambiar o combatir aquello que no podemos controlar, es decir, que no está en nuestras posibilidades. Hay acciones que nosotros mismos sí podemos hacer, sin embargo, hay otras externas que esas no podemos hacer nada, a eso me refiero. Y entonces viene esta parte de aceptar cómo es la realidad. También es esta parte de un proceso de tolerancia, ya sea con uno mismo y con el entorno, ya sea con las personas que tuviste dicho conflicto o también con la situación que se está presentando en ese momento, para poder aceptar que la situación es así y que no se va a poder cambiar. Ahora voy con esta parte de los errores. Digamos, para poner un ejemplo, que tú tienes demasiada ansiedad en este momento, pero no quieres decirle a las otras personas que tienes ansiedad y tu mamá te está hablando de que quiere que la ayudes a cocinar, pero tú tienes demasiada ansiedad por X o Y cosa y le contestas feo. E incluso lo haces de mala gana, le gritas y estás molesta. Tu mamá te contesta, pues no lo hagas, tienen una discusión, te subes a tu cuarto como a pensar sobre la situación y te empiezas a lamentar esta situación de por qué le contesté feo, por qué hice esto, por qué la traté mal, por qué hice estas actitudes y empiezas como a cuestionar las acciones y palabras que tú tienes. Ahí está como este detalle de los errores que quizás cometiste cuando estaba pasando esta situación, ¿no? Que quería que tú la ayudaras, pero en ese momento no podías. ¿Por qué? Porque estabas pasando por este síntomas de ansiedad y en ese momento pues se te nubló como la mente y no pensaste claro. El no pensar en las acciones y atenerse a las consecuencias, ¿no? Que ahora quizás está molesta la otra persona y no quiere hablar contigo. Entonces también dejar que la otra persona se calme, la otra persona como que también medite su situación y después pues hablar sobre la situación y ver cómo se puede arreglar dicha situación. Explicarle que quizás no era el momento adecuado para pedir ayuda, cómo te estabas sintiendo en ese momento, lo que estabas pasando, porque la otra persona no es adivina y no sabe qué te estás comportando en ese momento, qué estás pensando en ese momento, simplemente está viendo lo que estás haciendo y lo que dices, es lo único que sabe la persona. Además, adentro como pensamientos, no vas a ver ni síntomas porque es solo tuyo. Entonces, el hecho de explicarle la situación, claro, sí se presta, porque hay ocasiones en donde no se puede prestar como para informarle a la otra persona, pero sí se presta el hecho de hablarlo, decirlo y poner una solución a dicho problema y también esta parte que venimos con el sentimiento de culpa, que a veces te sientes culpable por cómo tú actuaste, ¿no? Quizás la situación tú gritaste, quizás también aventaste las cosas, no sé, poniendo como una situación como muy extrema. Y si tú hiciste esas cosas, no culparte por las acciones, son acciones que hiciste, no ponerle etiqueta de son buenas o malas, simplemente fueron esas acciones que tú impulsivamente las hiciste. Ahora sería esta parte de trabajar
lo consciente, es decir, si yo ya sé que me pongo así cuando tengo ansiedad, mejor calmarme, mejor decir, ahorita no quiero hablar y calmarme para poder hacer las cosas de manera más asertiva en la situación y no hacer la misma conducta, las mismas palabras, es decir, repetir como el ciclo que estás teniendo en ese momento. Porque si tú llegas y vuelves a hacer lo mismo y lo mismo en otras situaciones muy distintas, te vas a dar cuenta que estás en un ciclo, que tú no lo vas a estar parando. Entonces es el momento en donde tú tienes que parar esos comportamientos, esas palabras con las personas y aprender sobre la situación, que a esto voy, cuando aceptamos los errores y lo usamos como crecimiento personal. Es importante que los errores uno lo vea como un aprendizaje en vez de es algo culpable y no tengo que ser así y enfrascarte en eso, sino como verlo más objetivo la situación y decir, ok, hice esto, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué cosas hice que no estuvieron bien? Y ahora voy a cambiar esas conductas, esas palabras, esos pensamientos que quizás tengo en ese momento para dejar de ser así y poder cambiar. Sí, cuesta mucho trabajo el hecho de querer cambiar una conducta o un pensamiento porque ya es automático cuando está muy repetitivo en nuestra vida cotidiana, en nuestro comportamiento. Pero cuando uno quiere, puede hacerlo. Puedes cambiar ese comportamiento, ir comentándolo en terapia, ir con este proceso terapéutico que te va a ayudar de la mano para poder mejorar estos comportamientos, estos pensamientos, estas relaciones saludables, ya sea con la familia, con tu pareja, con tus amigos, en la escuela, en todo entorno donde tú te relaciones, poder cambiarlo y no ver como yo todo lo hago mal, sino yo quizás hice esta situación de manera incorrecta, pero voy a cambiar esta situación y me va a salir distinta. Ver, como les digo, las cosas de manera más objetivas, cuál es la realidad en ese momento y poder tener como una respuesta a dichas molestias que tú tienes, ya sea, como te digo, de tus pensamientos o de tus conductas. Ahora vamos con esta parte de la razón de los sentimientos de culpa. Generalmente cuando viene la culpa, viene también esta parte de la ansiedad para las personas que tienen ansiedad y vienen síntomas ya sea físicos, esta parte de la sudoración, taquicardia, dolores de cabeza, temblorcismo, etcétera. Y también vienen estos pensamientos rumiantes, cuando uno está pensando mucho la situación, las cosas y le busca una razón de ser a esos pensamientos que tiene. Sin embargo, en ese momento es solamente buscarle la razón y no encontrar una solución. Y es solo un ciclo que al final te agota, te sientes cansado o cansada y no quieres ya hacer nada porque es como me duele la cabeza, son muchos pensamientos, no sé qué pensar y sientes que son muchos, sin embargo solamente es uno que te está repitiendo en diferentes contextos. Y bueno, la razón de ser de estos pensamientos es por lo mismo de que tú siempre piensas lo mismo todo el tiempo. Entonces, cuando uno para esos pensamientos, automáticamente se quitan estos pensamientos. Sí es verdad que una persona cuando tiene ansiedad es porque se fue formando a raíz ya sea de las experiencias previas que tuvo en dichas situaciones similares a las que le da ansiedad. Mala experiencia y entonces ya no quiere volver a tener como la misma emoción, eh, sentirse culpable quizás de todos me miraron, todos me hicieron el feo, no lo sé, ciertas conductas que hicieron las otras personas que no te agradaron del todo, entonces prefieres mejor evitar esa situación y por eso tratas de regular cuando pasa una situación similar a la que no te agradó. Esa podría ser las experiencias. La otra podría ser también la crianza que tuviste de pequeño. No sé si lo han escuchado, pero están los diferentes tipos de apego y hay uno en particular que se llama apego ansioso.
que se trata sobre esta parte de que la mamá o el papá o el cuidador primario es muy inestable emocionalmente. Entonces, hay momentos en donde regaña a su hijo de manera muy asertiva y otras no tan asertiva. Y es como un foco. A veces sí, a veces no, a veces sí te hablo, a veces no. Y tiene una montaña rusa de emociones. Entonces el niño no sabe si en ese momento va a recibir un regaño fuerte o no. Entonces es esta parte de la inestabilidad. Y entonces se vuelve un niño ansioso, un niño o niña que al final dices, ¿cómo voy a reaccionar con las otras situaciones, con las otras personas que me rodean? Es esta parte de no quiero que me rechacen, no quiero que me regañen, porque en ese momento, cuando era menor, sentía quizás horrible el hecho de que su mamá lo desvalore, lo desmotive. em, Pueden ser un mil de cosas, la verdad, pero básicamente viene también de la crianza que uno tiene. Es automático que cuando vas creciendo haces los mismos comportamientos con tu mamá o con tu papá o como digo el cuidador primario. Ahora con mis amigos, si me rechazan dicha situación, entonces yo soy el culpable y entonces yo tengo la culpa de dicha situación. Como digo, no es agradable y ideal también el hecho de buscar culpas, el hecho de sentirte culpable, simplemente la situación pasó así, tú quizás eres muy impulsivo o impulsiva, pero que eso no sea un impedimento para seguir adelante, para tu crecimiento personal, para crecer. Como lo he mencionado mucho en este podcast, sí es importante el hecho de ir a terapia y solucionar esta situación. Y también el hecho de comprometerte contigo mismo o misma para ya no tener estos pensamientos y esta parte de culpa sobre las situaciones que están pasando en ese momento. Y bueno, la estrategia que yo te sugiero para esta parte de la culpa sería la aceptación, el aceptar que las cosas son así y que no van a cambiar. Quizás en algún momento si tú haces alguna conducta pueden llegar a cambiar, claro, pero ya no van a ser igual como tú querías que fueran. Las cosas solo van a fluir conforme vayan surgiendo. Es como complicado a veces el hecho de querer que las cosas vuelvan a ser iguales o que incluso la persona se vuelva a comportar igual, pero ahora sí que depende mucho de la situación, del contexto, de cómo se lo dijiste a la persona o qué acciones dijiste a la persona para que se pueda ver como dicha solución. Ahora también te sugiero que pienses, ¿hay solución a esta situación? Si la respuesta es sí, entonces, ¿cuál sería la solución? Y pensar como en la solución. Si la respuesta es no, entonces no vale la pena el hecho de estar pensando, porque más te cansas, más te tormentas sobre la situación y es mejor como darle vuelta a la hoja y seguir. Es importante también el hecho de seguir adelante y aprender de los errores, porque si uno no aprende de los errores, los va a seguir cometiendo y al final solamente es una piedra que siempre vas a estar cayéndote en la misma piedra y no va a ser como esta parte de aprendizajes, al contrario, te va a doler cada vez más porque no has aprendido la lección. Cuando uno ya aprende la lección, sabe cómo debe comportarse. Cuando digo comportarse, no me refiero a que tiene que siempre haber una solución, sino también la solución podría ser dejarlo ahí y darle vuelta. A veces queremos como poner una solución para arreglarlo, pero hay veces que no hay. Y es como, ok, esta situación quizás ya no voy a volver a hablar con esta persona, pero ¿qué aprendizajes me dejó esta persona? Ok, aprendí a que debo ser más tolerante, aprendí a que debo de mejorar mis palabras, quizás aprendí a que debo de tomar la iniciativa, a aceptar, a tomar esta parte de los límites de manera más asertiva.
No lo sé, pueden ser un montón de aprendizajes que te haya dejado la persona y sobre de ellos trabajar y decir gracias porque estas experiencias me dejaron que debo trabajar en mí mucho más y enfocarse en esas partes en donde tú debes de trabajar para poder ser mejor para ti, no para los demás, sino para ti misma o mismo y tener este equilibrio emocional de una manera más sana. Van a haber momentos en que sí te desbordas, claro que sí, porque a cualquier persona nos podemos desbordar, pero aquí la situación es cómo poder levantarse, cómo poder animarse a uno mismo a seguir adelante, a pesar de las situaciones que a veces sí son muy fuertes. Pero cuando te levantas dices, ok, yo pude solita levantarme y seguir adelante sobre la situación, sobre las metas que tengo, sobre cualquier cosa que tú te estés proponiendo en ese momento. Ya para cerrar este episodio, sí quisiera retroalimentarlo con aprender de los errores en general. Sea cualquier situación que sea, el hecho de aprender qué me está dejando esta persona y poder trabajar en ti aún mucho más, dar las gracias por estos aprendizajes, porque al final cada día estás creciendo, cada día estás aprendiendo cosas nuevas de ti que no conocías y ahora eres capaz de hacer unas cosas y quizás otras las dejas, las que no son tan sanas. Quizás a lo mejor había conductas o palabras que decías que lastimaban y ahora con esto aprendes a que no debes decirlo. Entonces sí es importante aprender de los errores. También importante el aceptar que la situación va a ser así, es decir, asumir la realidad, las situaciones como he mencionado, agradables o desagradables que tengas en ese momento. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me gustaría saber qué piensas sobre la culpa, si alguna vez has tenido culpa. Me gustaría que me lo comentaras en los comentarios y también me escribieras algún tema que te interese saber sobre la ansiedad. Con mucho gusto puedo hablarlo en otros episodios de este podcast. Te invito a seguirme en mis redes sociales como Andy Torresic. Ahí obtendrás consejos para mejorar tu autoestima y manejar tu ansiedad. Recuerda que una mente sana es el camino para una vida plena y significativa. Nos vemos hasta un próximo video.